Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con JJ Mason, ¿cierto? Que nos acompaña hoy para presentar su libro La Huerta del sello editorial Alas de Cuervo. Bienvenido. El espacio es todo tuyo. Hola Silvia, ¿cómo estás? Un saludo para todos los que nos están viendo, los que están viendo la transmisión. Gracias por darse el tiempo y gracias a ti por el espacio. Muy contento por la charla. Bueno, gracias a ti por estar aquí, por aceptar la invitación. Este es un espacio dedicado a la divulgación literaria, entonces espero que las personas que estén aquí se disfruten mucho, conocerte un poco y un poco más de tu obra. Entonces, creo que podemos empezar por ahí, ¿cierto? ¿Quién es JJ Mason y cómo llegó a las letras? ¿Cuál ha sido su recorrido y qué lo tiene hoy aquí en Entrevistas y Letras? Pues muchas gracias Silvia. Pues sí, mira, bueno, JJ Mason es el seudónimo con el que publico. Mi nombre es Juan José Zavala. De Juan José tomo el JJ. Y decido utilizar el seudónimo Mason por la cuestión del género del que yo escribo, ¿no? Que es terror. Entonces estuve buscando un seudónimo que pudiera reflejar un poco de ese misterio y de esa fuerza. Y pues bueno, quedó JJ Mason. De formación, soy licenciado en administración de empresas. Yo vivo en Acámbaro, Guanajuato, México. Y pues bueno, ¿cómo me acerqué a las letras? Pues es una historia un poco complicada porque yo empecé a escribir muy joven, cuando todavía estaba en el bachillerato, por ahí de los 16 años. Hice mi primer intento de novela, que precisamente fue esta, La Huerta, pero en una versión muy diferente, vamos a decirlo en un universo alterno. Pero nunca pude pasar de las 15, 20 páginas en aquel entonces y abandoné esa espinita de la escritura y la retomo ya en mi vida adulta, ya pasando de los 30 años, ya siendo yo un profesionista, era director educativo de una secundaria y preparatoria acá en mi natal ciudad. Y tuve un accidente que reparó en una operación de rodillas, 5 meses incapacitado. Y para no caer en la depresión que ya me estaba empezando a asediar, comencé a buscar pasatiempos pues para estar ahí todo el día acostado haciendo algo, ¿no? No podía moverme. Entonces, pues empecé a escribir y dentro de lo que empecé a escribir, recordé esta historia de la huerta y comencé a trabajarlo. Me di cuenta que me gustó mucho y en ese trayecto de los 16 años a los pasaditos de los 30 yo había practicado la escritura, pero para materiales académicos y para manuales empresariales. Pero pues sí había adquirido algunas herramientas de redacción, entonces me fue más sencillo ahora narrar una historia como La Huerta, ya tenía un poquito más de conocimiento de redacción y empezó a fluir la historia y pues bueno, Alas de Cuervo me da la oportunidad en el certamen del año pasado, del 2022, participo en el certamen que promueve y la novela gana el certamen y pues aquí estamos Silvia, mira, platicando muy a gusto. No, pues qué maravilla. Me gusta mucho que a veces las circunstancias de la vida lo llevan a uno a las transformaciones menos esperadas. Dices, bueno, estoy en un momento en el que pasé por una cirugía, estoy aquí atrapado, pero ese estar atrapado se convierte en una posibilidad de retomar algo con lo que habías dejado de estar conectado durante mucho tiempo. Y por eso acá tenemos un dicho que es muy colombiano que dice que no hay mal que por bien no venga. Y creo que Ujú. aplica perfectamente para tu situación porque mira, yo siento que uno cuando escribe no hay nada más satisfactorio que tener la posibilidad de publicar y ver a ese hijo por ahí ya en físico, rodando de mano en mano y generando muchas emociones, porque La Huerta, honestamente, es una novela muy inquietante, muy disfrutable y que permite como adentrarse muchísimo en el contexto sociocultural mexicano, que en realidad es muy parecido, creo yo, a los demás contextos latinoamericanos. No dista mucho de las situaciones por las que atravesó Colombia y las que sigue atravesando, a pesar de que estamos en un proceso de posconflicto, ¿no?
en un proceso de paz, sigue siendo un país bastante violento y creo que logras hacer cosas muy interesantes a lo largo de la novela. Pero antes de que empecemos a hablar de la novela propiamente, como me gusta ya con ojo crítico, me gustaría que hablemos un poquito más de lo que hay detrás de la historia, ¿cierto? Hablemos un poquito más de tu proceso de escribirla y más que estabas incapacitado, cómo fue ese proceso, cómo la desarrollaste, la historia, que veo que se surgió muy jovencito, entonces como para que los espectadores que están acá vayan teniendo un poquito más de contexto. Sí, pues mira, desde que surgió la historia, yo tenía claro que tendría que haber un elemento sobrenatural, un elemento de terror puro. Sin embargo, cuando empiezan a hacer la historia y como bien comentas, con este contexto actual del que somos víctimas acá en México y que ustedes nos entienden perfectamente bien porque también ya han transitado ese camino tan doloroso y tan sangriento, pues nosotros acá como que estamos todavía la salida se ve muy lejos, como que estamos apenas llegando como a la cumbre de esto. Entonces, la historia fue armándose con elementos policíacos, con elementos detectivescos, pero yo siempre tuve claro que tenía un elemento de terror, ¿no? Yo siempre tuve claro que tenía un elemento sobrenatural. Y cuando comencé a retomar el proyecto, yo creo que por el contexto actual, la novela fue fluyendo por esas dos vertientes. Fue fluyendo muy claramente en la cuestión policíaca, en todo lo que genera la atmósfera de la novela, y fue creciendo también la parte sobrenatural. Ahora, la cuestión de cómo se llega a concebir la obra de manera completa, pues fueron varios años, porque en un inicio mezclé varios proyectos, una novela de fantasía oscura llamada Locu y La Huerta, entonces de repente avanzaba en una y luego avanzaba en otra. Resulta ser que esta novela que te comento, la de Aloku, es seleccionada para formar parte de un seminario, entonces tengo que trabajarla de tiempo completo casi un año. Y la ventaja es que nunca dejé de escribir La Huerta y logré terminarla. En ese año, tenía la meta de escribir al día 500 o 1000 palabras, ya sea de una historia o de la otra. Y casi todos los días cumplí con esa meta, aunque a veces al día siguiente leía lo que había escrito un día antes y lo borraba, ¿no? Pero por lo menos ya sabía que ese no era el camino. O había días que me dedicaba a corregir los 2 o los 3 capítulos anteriores y le iba sacando brillo a la novela. ¿Qué pasa después? Esta novela de La Huerta la vuelvo a meter a este seminario que acá promueven cada año en el estado en el que yo vivo, en Guanajuato. Le llaman Fondo para las Letras Guanajuatenses. Y lo que hacen allí es que seleccionan obras de escritores de todo el estado y eligen 6, 7, 8 novelas para pulirlas de la mano de un autor ya de renombre. Entonces inscribo La Huerta para trabajarla en ese seminario, la seleccionan y tengo la fortuna de que el mentor de ese taller es Eduardo Antonio Parra, que es un escritor muy reconocido de novela negra. Entonces, me ayuda a amalgamar el híbrido de la novela negra, novela policíaca con el terror. Le encanta a él el elemento sobrenatural, me dice que funciona muy bien. Y de hecho yo le hago una pregunta, le digo, oiga, maestro, pues ahora estoy en una disyuntiva porque no sé si mi novela aplicaría en un certamen de terror o aplicaría en un certamen de novela negra. Y me dijo, tú mándalo a los dos. O sea, tú manda, si hay un certamen policíaco, funciona. Si hay un certamen de terror, funciona. Terminando de trabajar con él, la versión ya pulida con él, la metí al certamen y fue que primero quedó en los 10 finalistas y luego ya dieron la noticia David Colcraven en aquel entonces y John Geno fueron quienes dieron la noticia y pues yo estaba conectado en vivo a la transmisión y no sabes la emoción que sentí. Pero en todo este periodo, pues sí te hablo que desde que puse el título de La Huerta, que lo tuve claro desde el principio, hasta su versión final, yo creo que transcurrieron fácilmente cerca de los 3 años, más o menos. Es un buen tiempo para escribir una obra de este tamaño. La verdad es que cuando uno se enfrenta a la literatura se da cuenta que no es un trabajo al que uno pueda apresurar.
Para poder que una buena obra Exacto. salga requiere tiempo y requiere de esa disciplina y esa dedicación de todos los días estar ahí trabajando y puliendo y haciendo, porque uno podría estar perpetuamente, creo yo, corrigiendo una novela o un texto. Y Sí. usted siempre vuelve a la obra y algo le falta, algo le sobra, esto está mal dicho, lo diría mejor. Y usted corrige y corrige hasta que en algún punto no tiene que dejarlo de corregir para no quedarse ahí por siempre y poder dejar que huele. Entonces, pienso que además se ha llevado un proceso bueno porque he tenido autores que han pasado por acá, que han escrito sus textos durante 15, 20 años antes de poder verlos publicados, les ha tomado grandes trozos de su vida poder hacer que sus obras estén listas o sentirse contentos de poderlas publicar y son periodos de tiempo muy largos. Entonces creo que todas las obras tienen sus ritmos y los escritores también. Así que, pues bueno, aquí estamos. Y me gusta mucho algo que mencionaste sobre la hibridación entre géneros, porque se nota perfectamente. Yo te iba a decir, para mí es una combinación entre novela policíaca, novela negra y terror. Y todos los elementos se conjugan de tal forma que no parezca que está fragmentada, que no parezca que un pedazo es novela policíaca, que un pedazo es de la novela negra y que luego de la nada aparece el componente de terror. No, como que lograste hacer como un buen engranaje ahí entre los diferentes aspectos que tratas y supongo yo que también tuviste un buen asesor, eso es muy importante, tener un buen asesor que lo ayude a encaminar a uno, porque a veces, como en el deseo de construir una historia, se pierde uno en qué es lo que quiero contar, porque a veces está muy claro para las intuiciones que uno quiere, pero hace falta ese como ese primer lector crítico que le ayude a uno como a ver lo que no alcanza uno a vislumbrar por estar de pronto enamorado de su propia obra. Sí, sí, exactamente. Ser juez de sus propios textos es muy difícil por la razón pues de que escribiste lo mejor que podías escribir. O sea, no hay forma de que tú mismo lo puedas pulir o mejorar, salvo que ya viene una retroalimentación profesional de alguien que está, como bien dices, desvinculado emocionalmente del texto, y entonces él sí te dice, esto funciona, esto no funciona, esto funcionaría mejor, esto le sobra. Y aquí es donde entra mucho algo que a veces a los escritores nos cuesta, que es escuchar y asimilar la crítica. Cuando yo tuve la oportunidad de estar en mi primer seminario, me tocó estar bajo la mentoría de Genei Beltrán Félix. Él actualmente es el coordinador nacional de un programa que se llama Casa 100 Años de Soledad de la Fundación para Letras Mexicanas. Es un gran escritor. Y cuando yo iba a mi primera sesión con él, yo no lo conocía ni nada, viajé a la capital para reunirme con él. Yo fantaseaba con que él me iba a decir que había descubierto una obra sin precedentes en la literatura y que de ahí para adelante yo ya estaba hecho y derecho como escritor. Entonces, cuando llego con él, de una manera muy cordial, muy profesional como es él, muy amable, muy empático, me hace ver todo lo que le falta a la novela, todo lo que, lo que no funciona. Me dijo, mira, tu novela es como una mesa, pero le falta una pata. Y dos no son del mismo tamaño. Dice, entonces hay que emparejarle las patas y hay que ponerle la que le falta. Fue el ejemplo que me dio. Y la verdad, cuando un escritor piensa que su novela ya está terminada, es un golpe durísimo el que te diga no, o sea, tienes que regresarte y este personaje no sirve, estos diálogos no funcionan, aquí falta tensión, aquí sobra descripción, hay una mala sintaxis, eh, entonces es un dolor muy personal y es donde uno decide si esto se lo va a tomar en serio y dices, pues vamos a darle y a meterle las manos. O muchos a veces caen en el error de decir, el otro está mal, yo estoy bien, mi obra está terminada y yo voy a seguir tocando puertas con la versión que tengo, ¿no? Son dos caminos, sí, son dos caminos muy diferentes y uno como escritor, desde el principio yo sugeriría que debe de pensar bien cuál va a elegir, porque de ahí va a depender su carrera.
Sí, yo creo que este es un trabajo en el que hay que prepararse mucho para la crítica y más porque la literatura, o sea, en el mundo de la literatura, entre gusto y gusto no hay disgusto, partiendo por ahí, ¿cierto? A veces los comentarios también tienen que ver con que uno sea más afina a un tipo de literatura que a otra, que una literatura le aburra, ¿cierto? Y pasa algo y es que tú no aprendes a escribir una novela haciendo solo una. Uno hace una novela y usted ahí apenas si está aprendiendo a utilizar las herramientas, apenas si está atentando con qué puede usar, qué no puede usar. Es muy difícil que seas pues un profesional escribiendo un solo texto, por más que uno ya lleve de recorrido escribiendo cuentos, otro tipo de narrativa, porque ya existen obras muy bien hechas, obras maestras de la literatura que han tenido en cuenta todos los elementos sabidos y por haber, porque ha sido como la culminación de la carrera de muchos escritores, ¿cierto? Uno dice, bueno, ya es que con esta obra consolidaron todo lo que venían aprendiendo a lo largo de sus intentos pasados, que si bien eran obras buenas, no tenían el nivel de estas obras grandes. Entonces, yo creo que uno tiene que entenderlo por ahí. Hay personas que tienen muchísima más experiencia que uno, que saben más, que llevan más recorrido, ¿cierto? O que tal vez se dedican no a la escritura, sino a la edición, y la edición da un ojo muchísimo más acertado a la hora de encontrar de qué carece una obra, que cuando uno mismo como escritor trata de encontrar esos huecos. Por eso es como tan importante la figura del editor cuando uno está escribiendo sus obras, tener a esa persona que está ahí ayudándole a moverse, porque esto es un trabajo de años, de dedicación, de estudio, para poder llegar a ser bueno en esto, porque contar historias es difícil. Es difícil cuando uno se enfrenta ahí a la página y a decir, bueno, tengo una historia súper buena en mi cabeza, luego cómo sale, ese es del dicho al hecho hay un trecho bastante grande y uno se encuentra con eso, pero a lo largo de que uno va entrando en este mundo de la literatura se da cuenta que a veces la crítica de los otros no tiene que ser algo que te tomes personal. hacer, Tener la oportunidad de que otros critiquen tus textos es una oportunidad más que algo negativo, porque tener a alguien que te esté diciendo, mira, te estoy retroalimentando en esto y que esté aportando conocimientos a lo que uno está construyendo, es mucho mejor que quedarse ahí encasillado en esa idea de mi obra y yo vamos a lograrlo juntos porque nosotros podemos. Porque este mundo también se trata de crear estas conexiones con otros que también se esfuerzan tanto como uno por hacerlo bien, y que a veces las herramientas pueden estar ahí, pero no llegas a ellas porque simplemente no tienes la disponibilidad o la disposición de como de abrirse a la posibilidad de que lo que uno escribe no es bueno, que lo que uno escribe no está terminado, ¿cierto? Que a veces hay ideas que hay que descartarlas porque definitivamente nunca tuvieron pies ni cabeza y que uno estaba aferrado mal. Entonces, eso es como echarse una coraza por encima y decir, si yo quiero realmente meterme en este espacio, tengo que aceptar que este es un espacio en donde la crítica es fundamental para el crecimiento como escritor, porque si no, está uno llevado. Yo lo veo básicamente así. Sí, sí, es verdad. Este oficio no es sencillo. O sea, a veces se piensa pues que al no ser un trabajo tan físico, en donde pues estás sentado escribiendo una historia, echándote un cafecito, un refresquito, algo, dice, no, pues a todo dar, en la sombrita, sin embargo, la verdad, yo lo digo sin temor a equivocarme, he tenido muchas ocupaciones en mi vida, he tenido diferentes profesiones y no ha habido una más difícil que ser escritor. No hay algo que se compare porque es muy difícil cuando te planteas contar una historia narrándola con elementos literarios. No es como una charla, porque muchas veces decimos, bueno, pues yo soy muy bueno escuchando y puedo tomar diálogos y puedo armar en base a la verdad y no suena verosímil en la historia. Entonces tú dices, bueno, pero es que yo conozco una persona que habla así, sí, pero cuando tú lo trasladas al mundo del papel, cuando tú lo metes a la historia, suena falso, suena impostado. Entonces tienes que aprender lo que tú decías, Silvia, a encontrar las herramientas narrativas para que convenzas al lector de que lo que estás planteando es verdad y de que esos personajes de ficción viven y existen, pero no los vas a tomar de la calca de la realidad porque no funciona así. Eh,
es todo un arte, ¿no? No por nada está dentro de las artes el narrar historias. Yo siempre le comento a los chavos que luego preguntan qué se ocupa para escribir. Yo siempre les digo que depende de la intención que tengan, ¿no? Si quieren escribir para publicar, sí hay un compromiso que uno debe de tomar en cuenta con el lector. O sea, el lector va a invertir tiempo y va a invertir dinero en un libro tuyo, pues por lo menos tienes que darle a cambio algo de calidad, algo que tenga una propuesta fiel y por lo menos que esté bien escrito, ¿no? Como bien decías, ¿no? Tomando en cuenta la labor del editor. Y si uno nada más quiere escribir para pasar el tiempo, pues bueno, ya uno se puede dar sus libertades, ¿no? Pero sí es una profesión muy, muy bonita cuando terminas tu libro y ya lo ves en físico, dices tú, como dices, es como el nacimiento de un hijo, pero antes de que llegues a verlo hay un camino grande de frustraciones que uno tiene que ir sorteando, Silvia. Claro. No, si uno se rindiera a la primera frustración, estaría rindiéndose todos los días en este trabajo. Que la gente piensa que no es, exacto, que como no es un trabajo de desgaste físico, al menos de tener que estar en el sol, cargar, ¿cierto? Hay gente que dice, no, pero pues es que yo me mato ahí en tal lado, yo trabajo en la plaza, yo cargo bultos, eso sí es un trabajo, pero el desgaste mental que existe cuando usted empieza una historia y no puede parar el pensamiento respecto de ella sin importar en dónde esté, que usted está en la universidad y está pensando en, ay, ay, hay algo que en mi novela no me da, no funciona, usted llega a la casa, se conectan al trabajo, yo doy gracias que tengo un trabajo hermoso, me encanta, o sea, leer y conversar son cosas que se me dan y trabajo leyendo y conversando, doy gracias a, pero ahí estoy yo con mis propios proyectos embarcada pensando, necesito que salgan, necesito que estén listos porque es como cargar un peso encima todo el tiempo, la historia te está persiguiendo y te está diciendo como me abandonaste, vuelve, vuelve y uno ahí como, y entra unos momentos en donde hay bloqueos y los bloqueos son una cosa súper fuerte, cuando uno lleva un buen ritmo y de repente llega ese momento en donde todo se pasmó. Es un sufrimiento que es muy extraño, que no tiene que ver tanto con que usted esté desgastado físicamente, sino que su mente ya no le da, usted ya no sabe qué hacer. Entonces, eso es como tener contracciones en el cerebro hasta que la obra queda lista. Y al fin dices como, "Uf, ya". Y vuelve como a tener uno esa sensación de, bueno, ¿qué más tengo por escribir? Viene más y uno decide embarcarse nuevamente en este proceso que vas a ver que es tardado y doloroso, pero también muy satisfactorio. Entonces yo creo que los escritores somos de alguna forma muy masoquistas, porque terminamos un proyecto y nos queremos embarcar en otro de una vez y ya entramos emocionados, listos como para el matadero. Pero yo siento que cuando uno como lector se enfrenta a una historia y la disfruta, eh, para mí vale la pena el sudor invertido del escritor y ahorita que estoy teniendo la oportunidad de sentarme aquí con ustedes a conversar todo lo que hay, todo el trabajo que hay detrás de sus obras, me siento muy, muy contenta y muy satisfecha de tener la posibilidad, ¿no? Porque soy muy curiosilla y durante mucho tiempo leí muchas cosas y me entraban muchas dudas, pero los escritores se habían muerto hace rato o no eran ni siquiera de aquí, terminaba uno leyendo obras del otro lado del charco, como decimos, y no se sentía uno como como terminar de sentirse satisfecho al leer una obra, y en lo que llevo de tiempo haciendo este espacio, he tenido tantas satisfacciones, me he encontrado con personas tan dedicadas, tan hermosas, que están muy enamorados de esta profesión, he conocido lo que hay detrás de sus historias, y ha sido para mí como un reconectarme con la literatura y ha sido muy bonito. Entonces es como una oportunidad que estoy aprovechando mucho de tenerlos acá y de conversar con ustedes porque es un privilegio para mí hacerlo. No, no, muchas gracias, Silvia. A mí cuando me llegó la posibilidad de estar aquí contigo, con tu audiencia, pues la verdad no la pensé. Además de que siempre es muy enriquecedor escuchar experiencias de otras latitudes y también involucrados con la literatura. Entonces yo estoy muy agradecido con el espacio y ojalá y que quienes nos están sintonizando, que quienes están conectados, pues la verdad estén disfrutando tanto de esta charla como nosotros.
Bueno, ahorita sí empecemos, entremos a lo bueno, ¿cierto? Entonces la huerta es hoy nuestro texto de análisis, así lo podría decir yo. Y entonces quiero empezar primero con que abordémoslo como por subgéneros, ¿no? Como ya sabemos que hay tres géneros grandes acá en los que está mezclado, empecemos uno por uno para que hablemos de él. Y yo creo que el primero que quiero abordar es el policíaco, ¿cierto? Ujú. No soy una persona muy fan de la novela policíaca porque siempre está ambientada en espacios en donde los policías cumplen un rol de detectives, buenos policías, el incorruptible, ya saben, muy policía gringo, ¿cierto? Y muy esa idealización que han hecho los gringos de sus policías, pero en Latinoamérica no tenemos eso. Ujú. En Latinoamérica tenemos una entidad muy corrupta, muy sucia. Yo creo que, al menos en mi país, siento yo que es una de las instituciones con la reputación más cochina y eso se retrata muy bien aquí en la huerta. Entonces te encuentras con un montón de policías que logran en un principio, eso es algo muy bueno que haces, como que van ganándose la confianza que uno tiene. ¿Cierto? Está Alicia, que la presentas como esta policía súper pro, una mujer muy fuerte, muy lista, aquí como, como preparada para ocupar el puesto que ahora tiene su papá putativo, por así decirlo, y entonces uno confía en ella. Entonces iniciamos confiando en esta persona y entregando nuestras expectativas al hecho de que va a resolver todo esto, porque todos los niños que hay desaparecidos, inicias la escena de la llegada al nuevo lugar en el que va a vivir la familia, y es con la imagen de un niño desaparecido que trastoca al personaje del papá, ¿cierto? Que es en todo caso como el hilo conductor que está moviendo todo por este lado, y empiezas con un escenario ya escabroso de un pueblito pequeño y muy pintoresco en donde al parecer el lugar que compraron es una cosa maravillosa, pero empieza a irse poniendo turbio en la medida en la que van avanzando las páginas, empiezas a decir como, uy, aquí hay algo muy, muy, muy mal. ¿Cierto? Y entonces quería que me hablaras un poquito más por qué decides abordar de esta forma el asunto policíaco, porque pudiste haberte ido a la fija con las herramientas que ya uno conoce de Ujú. la novela policíaca, porque se enredan muchas cosas aquí cuando empezamos a conocer a todos los policías y todo lo que hay detrás de, como de esta red de mafia, y más Ujú. que, claro, lo pones en un contexto de narcotráfico, en donde están todas estas bandas delincuenciales que azotan a México, y que es de las cosas por las que uno más ve a México en las noticias, y es por este tipo de bandas y de grupos que terminan arruinando lugares tan pintorescos como puede ser la huerta. Sí, sí, efectivamente es triste la realidad que estamos viviendo. Sí, sí son elementos, a lo mejor en la novela se presentan como elementos de ficción, pero pues en realidad, pues de ficción no hay nada, ¿no? Eso es una realidad. En el estado en el que yo radico, Guanajuato, también tristemente, pues se ha caracterizado por ser uno de los estados más violentos. Anteriormente este tipo de violencia pues, se veía mucho hacia la frontera de México con Estados Unidos, de Tijuana y todas las ciudades fronterizas, pues sí, estaban manchadas de sangre. Y ahora, pues en un fenómeno que ya lleva bastantes años dándose, esa violencia, esa mancha de sangre se recorre al centro del país, principalmente en la Ciudad de México, pero luego permea bastante hacia lo que se conoce como el Bajío, que es justamente en donde está ambientada la novela. El Bajío tiene una función muy importante porque se le conoce así a un grupo de estados que colindan geográficamente y que tienen relaciones comerciales muy estrechas entre ellos, pero también de exportación. Tienen la producción de granos y hay mucha industria también que se vino a asentar en esta zona y se convirtió en un corredor industrial muy importante, llamado el Bajío, pero tristemente donde se genera riqueza, en donde hay flujo de efectivo,
pues ahora sí que se empiezan a acercar los grupos delictivos a sangrar, ¿no? A ese grupo que está trabajando, que está produciendo de empresarios y gobierno. Y pues lo hace a través de la corrupción. Cuando empecé a escribir la novela, yo tenía muy presente que tenía que jugar un rol importante la policía municipal. Como tú bien dices, Silvia, en estas series gabachas y películas norteamericanas, pues nos ponen a las agencias de investigación pues como el top, ¿no? Pero la realidad hacia acá es muy diferente. Aquí también contamos con instituciones especializadas, pero la verdad es que las ciudades pequeñas, lo que se conoce como ayuntamientos acá en México, pues su principal presencia policíaca y su primera fuerza de reacción es la policía municipal. O sea, cada ayuntamiento tiene su delegación, tiene su comandancia y tiene su cuerpo de policías municipales. Hay ayuntamientos tan pequeños, ciudades tan pequeñas, a las que ni siquiera llega una fiscalía. O sea, no llegan las fuerzas del Estado, no llega la Guardia Nacional, no llega la policía de investigación. O sea, quien se fleta es la policía municipal. Y sin ser peyorativo ni querer ofender de ninguna manera a las personas que se rentan para esa función, la verdad es que los requisitos para ser policía municipal son mínimos. O sea, no son personas que fueron formados para especializarse en esto. Son personas que muchas veces no encuentran trabajo en otra cosa y no pudieron terminar una licenciatura, no pudieron terminar un bachillerato y entonces dicen, pues yo tengo mi educación básica y puedo aspirar a ganar un sueldo más o menos bueno y tener prestaciones de ley si yo me meto como policía municipal. Y se meten como policías municipales. Entonces, es el caso de la localidad que se retrata como cabecera, ¿no? Tarandacuao, que tiene sus policías municipales bien encabezados por Leopoldo Ávila, ¿no? El comandante, quien sí tiene él una vocación, que de hecho llegó a combatir la célula del cártel que estaba sentado en esa zona e hizo limpieza de policías municipales y fue tratando de reconstruir la policía municipal, pero a lo largo de la historia nos vamos dando cuenta pues de que no logró o como que no logra su cometido. ¿Por qué? Pues porque ya está muy viciado, ¿no? O sea, hay un entorno policial muy viciado, incluso en la gente de mayor confianza de Leopoldo Ávila, ¿no? Que en este caso es el personaje que bien señalas, un personaje que me gusta mucho, el de Alicia Romero, que es la subcomandante municipal de Tarandacuao. Y ellos son el motor, precisamente la policía municipal, junto con Roberto Benavides, el protagonista, el arquitecto, son el motor que comienza a poner en marcha la historia y que va poniendo las cosas en contexto y van generando las situaciones. Entonces, yo quería que tuviera un elemento policíaco, que no cayera en el cliché, como bien comentas, extranjero, que se sintiera muy real a lo que vivimos en Latinoamérica, pero también dentro de la policía municipal encontramos diferentes tipos de aportaciones hacia la historia, ¿no? O sea, hay claroscuros dentro de ellos, ¿no? A lo largo de la novela. Pues bueno, por ahí es ese elemento, Silvia. Y es que yo creo que va también, a veces siento que pones a las personas atrapadas en las circunstancias. Es decir, si bien son los policías de acá de este ayuntamiento que es pequeño, yo me los imagino así, me los imaginé así como los policías de los pueblitos colombianos que tienen que ir a lidiar con borrachos los fines de semana. Me los imaginé más así, pero en un contexto en donde hay como restos de un cártel que fue muy, muy violento en la zona y que de alguna forma sigue generando terror en el espacio y que incluso la policía tiene que estar involucrada de alguna forma en las dinámicas de estos cárteles porque si no es plato plomo, ¿cierto? Exacto. Y entonces te encuentras también que puede ser empático, porque no hay el único malo concebido, digamos, es como el monstruo, lo monstruoso, y aún así
creo yo que no hay algo que se defina como malo, malo completamente, sino que son la maldad que va surgiendo de las circunstancias que van atrapando a las personas y que tienen que decidir cómo actuar ante ciertas circunstancias. Entonces siento que estos policías, si bien dices como que en algún punto de la historia, uy, estos mugrosos, también entiendes que es sobrevivir, así es la vida de la supervivencia, y están en un pueblo pequeño en donde todo el mundo se entera de todo porque así empieza el conflicto de la historia, todo el mundo sabiendo lo que pasó en la huerta, quién la compró, cuánto pagó por ella, etcétera. Es como el pueblo pequeño, infierno grande. Entonces te das cuenta que tampoco ni siquiera tienes el derecho a criticar a los policías que deciden de alguna u otra forma tratar de navegar entre ese mundo de ser la ley, ¿cierto? Y al mismo tiempo el enemigo de los que están fuera de la ley, porque enfrentarse a los que están fuera de la ley es algo que ha costado muchas vidas a este pueblo. Entonces, también puedes entender esa parte y eso es lo que me gusta mucho de este componente policíaco, porque a veces como personas que no pertenecemos a ninguna organización, eh, somos muy juzgones con quienes están ahí, se nos olvida que son personas como uno, que tienen su casa, que tienen su familia, ¿cierto? Que todos los días se levantan a hacer su trabajo y en su trabajo se ven orillados a este tipo de cosas de las que te hablo, porque a veces que tengan el uniforme les arranca para uno la humanidad. Yo creo que uno se enfrenta Sí. muchísimo a ese sentimiento. Por ejemplo, acá tuvimos durante los paros nacionales que hubo acá en Colombia, desde el año 2019, el año 2020 y 2021, que estuvimos en paros nacionales, se nos arrebató la capacidad de entender a las fuerzas militares, al SMAT, a la policía, como personas. Empieza uno a convertirlos en el enemigo invisible detrás de los cascos, detrás de la ropa militar, y empieza uno a arrebatarle la humanidad para que se conviertan en eso, en materia de odio colectivo, cuando son personas como uno que tienen poco dinero, escasos recursos, que también se están ganando la vida. Y esta historia permite conectarse de nuevo con la humanidad de estos personajes y decides abrir la puerta de algunos, por ejemplo, el de Alicia, que vemos que también se enreda con el más gamín de todo el pueblo, y que eso hace que cometa este tipo de cosas que terminan siendo no muy graves, pero que terminan apoyando a esta red de corrupción. Pero te das cuenta que es una mujer que tiene sentimientos y que está enredada emocionalmente con este hombre, y que la manera de contribuir de alguna forma a esta relación es dejándolo libre cuando lo pillan haciendo lo que hacen, robando, hostigando al pueblo. Y entonces entiendes que hay detrás de Alicia como policía también hay una mujer que está sintiendo, y que los otros policías también tienen necesidades, y ahí te das cuenta por qué persiguen este hito de la caleta del narco, porque me gustó mucho que utilizaras eso, porque es algo que en muchos países en donde el narcotráfico fue muy duro, todavía queda gente persiguiendo ese tipo de caletas de los narcotraficantes, que en una casa por ahí abandonada se pensaba que estaba llena de dinero. Aquí pasó mucho, militares encontraron caletas, no solamente del narcotráfico, de las guerrillas, etcétera. Y, y durante mucho tiempo se perdieron muchísimas de esas caletas, y entonces esto me hizo pensar, bueno, son muchas cosas en común que tenemos en estos países, y que siento retratada a Colombia también en la huerta, la siento muy retratada. Si bien se habla de lugares de México, digo, como latinoamericanos tenemos muchísimo en común, y eso es algo que logras muy bellamente, y que creo que hizo de tu componente policíaco algo que yo había estado tratando de encontrar en una novela que fuera de tinte policíaco y que no tuviera que ver tanto con lo que te mencionaba hace un momento. Y creo que hiciste una muy buena elección al configurar de esta forma el elemento policial en la novela, porque le aportó muchísimo, no le restó. Pudo haber sido un componente que le hubiera quitado mucha fuerza, que nos hubiera aburrido y que nos hubiera abrumado, pero en realidad le sumó mucho, porque se convirtió en un hilo conductor muy importante, pero que tampoco venía a hostigar en la historia de fondo, que también es la de la familia y lo que hay detrás de la propiedad que compran,
que es como también como la parte central, ¿sí? Tú entras preocupado por la familia y el personaje de Roberto logra engañarnos mucho. Y eso me indignó mucho porque yo estaba dándola toda por este personaje, yo la estaba dando toda en el principio de la novela y luego empiezas a ver que todo el mundo tiene sus mañas y que todo el mundo está enredado y tocado por la corrupción. Y es decepcionante, pero muy real. Sí, exactamente. No, pues la verdad te agradezco, Silvia, por todo lo que me estás comentando. Me queda claro que la esencia de cada pasaje, de cada diálogo, de cada personaje, la lograste escudriñar y capturar perfectamente bien de la novela y la verdad te lo agradezco muchísimo porque cuando uno escribe una obra, o bueno, en mi caso en particular, yo trato de que no le lleve nada como nada más de relleno, sino que todo forme parte del paisaje, que todo tenga un funcionamiento dentro del mecanismo de la novela. Y ahorita que tú me comentas todo esto, me quedo muy satisfecho porque en realidad detectaste el porqué y el para qué de cada cosa, ¿no? Y te lo agradezco mucho. Sí, el personaje de Roberto, como todos, también está tocado por sus propias motivaciones, por sus propios deseos, y a final de cuentas él también persigue algo, ¿no? Va persiguiendo algo. Él trae arrastrando un pasado que en realidad puede ser el motivante de por qué decidió irse a vivir allá y dejar la Ciudad de México y como que irse a perder en la provincia, pero pues las decisiones que tomó lo van persiguiendo y nos van mostrando esta cara oculta en un inicio del personaje. Y al final, pues bueno, da otra vez su conversión y tiene una motivación muy clara, ¿no? De cara al final y pone todo en juego y ofrece todo por obtener ahora lo que está buscando. Eh, y sí, el elemento policial a lo largo de la novela me ayudó mucho a darle la atmósfera. Creo que, creo que la novela sin estos policías hubiera tenido un tono muy diferente. Y yo quería que su tono fuera oscuro, pero muy realista. O sea, exactamente que tú dijeras, no, sí me la creo, o sea, así pueden ser. E incluso si yo me pusiera en su lugar, pudiera ser que yo también fuera así, ¿no? Incluso aparece un periodista que también juega un papel fundamental en la novela y también el mismo periodista, pues él trae sus fijaciones. Y creo que cada personaje va tirando hacia donde más le conviene. Y, y ahora sí, como hay un dicho por acá que dice, cada quien busca jalar agua a su molino. Y se van construyendo esas subtramas que van sosteniendo la novela hasta el momento en el que llega a dar el giro de tuerca principal. Y es ahí donde yo tenía temor si la novela podía funcionar o no, porque yo le decía a David en una entrevista a David Colcraven, generar expectativa en el lector no es difícil. O sea, tú puedes escribir un capítulo, dos, tres capítulos que tengan mucho gancho, en donde le generes muchas expectativas al lector. El detalle es que después que se las cumplas de una manera que funcione. Y es ahí donde luego muchas novelas se caen, porque tú empiezas a leer la novela y dices, no, esto va a estar tremendo, esto va a traer acción, esto va a traer terror, tú mismo vas pensando que el personaje va a ser una cosa o va a ser otra. Y luego te das cuenta en algún momento de que al escritor le faltó oficio y ya se decantó por la salida fácil o sacó la famosa Deus Machine y ya solucionó su problema y te deja siempre ese sabor corto, ¿no? Esa de por qué la arruinaste, ¿no? Si yo creía que era otra cosa. Entonces, la vuelta yo quería que cumpliera. Por eso traté de no abandonar los elementos iniciales. Inicia con una escena muy fuerte, con el hallazgo, el descubrimiento de un feminicidio de una mujer descuartizada, pero esa historia no se abandona, a lo largo se retoma ese mismo personaje que aparte tiene un rol fundamental para que los Benavides hayan terminado allí y está relacionada con su abuela y tratamos pues de que Todos todo los cabos funcionara. se atarán bien, si no, siento que no quedó ningún cabo suelto también. Y eso es difícil porque a veces, claro, te embarcas en algo y se murió ahí y cuando ya uno va avanzando mucho en el texto, luego se da cuenta que tiene que regresar y atar cosas y ya esas cosas no le caben a uno dentro de lo que está escribiendo porque ya agarró otro camino.
Esa es una de las cosas, yo creo que por eso hay muchas historias que pasa eso, que te generan mucha expectativa y que no se cumple ninguna, porque no sé si a todos los escritores les pasa, pero a veces son muy desorganizados a la hora de plantearse un plan de escritura o una ruta para sus historias, porque hay gente que escribe movida como por la inspiración. Ah, es que yo tengo una sentada y yo hice y tan. Y yo he experimentado con muchísimas formas de escritura, porque como soy nueva en esto de escribir, yo dije, pues tengo que encontrar algo que pegue conmigo. Y me di cuenta que el error más básico en el que uno cae es escribir así. Tengo un rato de inspiración y me lanzo y hago una parte de la historia y luego le sumo la otra a la machatanga, porque tú todos los días tienes un montón de emociones diferentes y hoy estás con ganas de que todo sea criminal, pero mañana estoy con ganas de meterle algo de romanticismo, yo qué sé, algo romántico, algo bonito. Y después usted lee todo ese manuscrito y usted se da cuenta que eso, los personajes no son congruentes con el primer momento que uno los planteó, que más adelante están haciendo cosas que nada que ver con los personajes y que por eso es tan importante tener una hoja de ruta antes de sentarse a escribir, tener claro cuál es el punto inicial de los personajes, tener claro cuál es el clímax, por lo menos que uno quiere lograr, el desenlace, si bien no sale perfecto, porque en la medida en la que uno empieza a avanzar, los personajes empiezan a agarrar rumbo como se les da la gana, eso pasa mucho. Muchos escritores han concordado con eso, con el hecho de que tú planteas un personaje y luego el personaje te dice como, yo para donde usted quiere que vaya, yo para allá no voy, yo voy para otro lado y la historia empieza a tomar otro rumbo, pero con ese esquema es mucho más fácil que tú vayas tratando de adaptarte para seguir una ruta que hacerlo de esta forma porque deja lo que tú dices, sí, puedes escribir un primer capítulo muy bueno con muchas propuestas ahí y en el camino empieza a languidecer la capacidad de conectar todo y se enfría. Y yo prefiero iniciar, no sé, esto es un pecado mío, yo prefiero iniciar con una novela fría que agarra calorcito por el camino, que iniciar con una novela que tiene un inicio súper llamativo y que después no llega a la mitad y se desinfla. Porque prefiero darle la oportunidad a las novelas de decir, bueno, no me enganchó del todo y por lo general sí me sorprenden porque tienen evolución y eso creo yo que como espectador estamos buscando que los personajes evolucionen y se transformen. Sí, sí, conseguirlo es complicado porque bueno, si tú arrancas fuerte, hay lo que se llama dentro del gremio capítulos de descanso, que es donde normalmente vas a introducir un personaje o vas a dar información, pero también esos capítulos tienen que ser interesantes, también deben de tener ritmo, deben de pertenecer a la misma atmósfera. Yo en esto siempre hago mucho hincapié, cuando tú lees una novela, dos cosas son muy importantes, el tono y la atmósfera. Y esos deben de estar presentes a lo largo de la novela. Si es una novela de terror, si es una novela de misterio, obviamente dentro de la novela va a haber momentos eróticos, va a haber momentos cómicos, va a haber momentos de fraternidad, y sí, sí va a haber, pero no puede uno perder el tono de la novela. Si es una novela criminal, como bien dices, un capítulo no se puede sentir que no pertenece a ese universo, y luego sucede cuando tú estás leyendo una novela, de repente sientes que ya no estás leyendo la que empezaste, sientes que cambió, sientes que se cae o se abren varias subtramas a la vez, que yo soy muy de abrir subtramas, pero el detalle después es darles continuidad y cerrarlas. Y en este tenor, por ejemplo, yo abrí por ahí un personaje con una subtrama muy pequeña que yo no pensé que fuera a evolucionar a tanto. Y en realidad me gustó mucho hacia dónde fue el personaje de Oscar, que es un policía municipal que no está en buenos términos con Alicia, pero que sí hace muy buenas migas con Roberto Benavides, ¿no? Y de hecho, pues se termina volviendo en un personaje secundario muy importante para lo que pasa en la historia, ¿no? Y también nos muestra varias caras de la policía y nos muestra varias caras del humano, ¿no? Por cómo es este personaje. A veces muy grotesco y muy burdo y en cambio también a veces capaz de hacer grandes sacrificios, ¿no? Claro, y mira, el hecho, ahorita estaba asociando esto, el hecho de la parte policíaca que le pones, que sea un pueblito en donde las cosas no se solucionan, hace que el ritmo de la novela se transforme, porque en la novela policíaca propiamente ves que tiene un ritmo muy acelerado
Ujú. que todo el tiempo hay un crimen, resolvemos, tum, 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 todo va así. Aquí lo bueno es que, claro, como es esta policía municipal, vea, cuando fueron, necesitaban unos archivos, que hay que ir, que se quedó a medias, que va lento, que voy a comisaría, que me demoro, que me hacen una declaración, todo eso ayudó a que el ritmo de la novela no fuera muy acelerado, aún teniendo un componente policíaco, y que permitiera que otras historias entraran con facilidad sin sentir que se sentía, sin sentir que venían interrumpiendo, por ejemplo, un proceso de investigación, que si lo hubieras planteado así de, los policías están 10 de 10 tratando de encontrar a los desaparecidos, pero no, hay una lista interminable de desaparecidos que ya se estaba moceando ahí en el tablerito de corcho, porque no han hecho nada, porque no han podido, ¿cierto? Porque la gente desaparece y eso pasa. Entonces, este ritmo de policía de pueblo lo que hace es que, claro, entren otras historias, dinamicen la historia y tú sientas que cuando regresan a la policía está bien, siguen por lo mismo, están en sus cuentos y uno dice, no hay mucho que puedan hacer porque tampoco es que puedan, ¿sí? Ahí están como aventados y eso le da mucho dinamismo, le da un juego de, por ejemplo, para mí la parte más rápida de la novela tiene que ver con Roberto y con sus andanzas y con su familia y con el traslado, él se está moviendo, están pasando cosas con él, él es la parte rápida, creo yo, de la novela que se contrapone a la parte lenta que vendría siendo la parte policíaca, que es una muy buena estrategia si la ves así, porque pudiste haber metido también en chinga toda la parte policíaca y eso hubiera sido tal vez que uno estuviera ahogado tratando de agarrarle el hilo a todo, porque claro, metes historiecitas que vienen por acá y tienen que ir cerrando, pero eso no lo agobia uno, ¿cierto? Por ejemplo, el inicio iniciamos con la muerte de Rosario, creo que se llama Rosario. Exacto, sí, sí. Empieza con la muerte. Eso es algo que a mí me impactó mucho y que yo te quería preguntar. A mí como mujer feminista, ¿cierto? Siempre estoy muy en conflicto con que las historias inicien con la masacre de una mujer, porque siempre encuentra uno. Pero también me puse a pensar, más adelante como relacionándolo con todo lo que venía, dije, pues es algo muy común en el espacio que me está retratando y no querer verlo no implica que no esté ahí. A veces eso sucede. Entonces no vi como que este personaje estuviera puesto de forma banal. En un principio inicié con toda esta lectura y dije, no me va a gustar, no me va a gustar porque no me gusta iniciar un texto en donde lo primero que se encuentra uno es una mujer y todavía en las circunstancias tan descriptivas que está tan vuelta a nada, tú dices, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay? Pero en la medida en la que va avanzando la historia empieza a tener sentido. ¿Cierto? A eso es que me refiero cuando hay que dar la oportunidad de seguir avanzando para no sentir que las historias están como puestas sobre nada. Es decir, la historia de Rosario empieza a agarrar mucha más fuerza y empiezas a decir, bueno, una chica bonita, envuelta en cosas sospechosas, con la policía también, con los cárteles también. Es un desenlace previsible para este personaje y está bien justificado porque además el conflicto se arma porque ella es bien chismosita y le gusta andar contando por aquí y por allá los negocios que hace y más que estaba vinculada con la policía. Y Alicia siente culpa por ese personaje porque es su amiga y de alguna forma ella la empujó a esa circunstancia de estar de soplona, por así decirlo. Entonces empieza a tener mucho sentido y te agradezco que hayas decidido darle un buen tratamiento al personaje de Rosario, porque de lo contrario, si le hubieras quitado importancia a completar la historia de este personaje, creo que el inicio, para mí, hubiera sido un inicio sin sentido. Habría fracasado el inicio de esta historia si no te hubieras tomado la molestia de completar y que ese personaje, si bien ya estaba muerto, seguía siendo de alguna forma un punto de referencia a lo largo de la historia porque se volvía ella de alguna manera, se volvía a conectar y nos iba revelando más detalles de cómo llegó a estar en las circunstancias que estaba de alguna forma. Y eso, bien, me gustó porque yo estaba preocupada. A mí ese tipo de cosas siempre me preocupan en la literatura porque yo digo, no, ya dejen de andar matando mujeres, por favor. Sí, es que como tú bien dices, Silvia, se tiene que justificar, no se vale que el autor se valga de artilugios que nada más sirvan para tener ese punch o ese gancho literario, ese morbo, que a veces también es por el morbo de vender,
y después diga, no, pues ya me sirvió para enganchar al lector, pues ya me olvido de gracias y ya me voy yo con mi historia. No, fíjate que de hecho el primer capítulo no existía, ese primer capítulo titulado El hallazgo no existía, pero Rosario sí existía, porque de hecho el capítulo 2 empieza con su abuelita, la señora que atiende el tendajón, y a partir de ahí pues ella se incrusta en la novela al ser la agente de ventas que les muestra la casa. Cuando yo iba avanzando en la escritura y iba figurando más Rosario, dije, es que un personaje como Rosario, con las situaciones en las que se encuentra envuelta, no va a acabar bien. O sea, ya yendo yo como por ahí del capítulo 4 o 5, que ya tenía muy claro el personaje y que iba contribuyendo, tristemente en la realidad vemos que eso sucede y bueno, en este caso fue una mujer guapa, una mujer joven, con expectativas, pero pudo ser un niño, pudo ser una mujer mayor, pudo ser un anciano, pudo ser cualquiera que tomara esas mismas decisiones. Entonces, cuando llega el punto en donde yo siento que ya Rosario en la narrativa inicial culmina, yo digo, es que ella muy probablemente terminó mal. ¿Cómo terminó Rosario? O sea, esa fue mi pregunta que yo me hice como lector, no como escritor, sino como lector. ¿Cómo terminó Rosario? Y dije, pues, ¿cómo terminó? Y con ella, Alicia, porque efectivamente, o sea, Alicia siendo su amiga, sabiendo todo el contexto y el pasado de la zona, y ahora sí que con conocimiento de causa, pues la presionaba, ¿no? O sea, está implícito, esto no se dice directamente en el texto, pero está implícito, ¿no? Por lo que precisamente Oscar le platica a Benavides, ¿no? Al arquitecto, a Roberto. Está implícito y entonces ella comienza. Y pues la ubicación geográfica, donde también la encuentran a ella, se vuelve una parte fundamental porque después termina moviendo a las fuerzas policíacas a esa zona y se va entreverando ya la salida de la novela, ¿no? Entonces sí, yo no, incluso otro personaje que me gustó mucho es un personaje que interactúa con Oscar y con Roberto en la cantina. Es una mujer que trabaja en la cantina, una mujer joven que se acerca a platicar con ellos y todo, y cómo ellos la tratan como un objeto, ¿no? Entonces, ese personaje de ella, en realidad, yo tenía más pasajes de ella dentro de la novela, pero dije, no, le voy a hacer su novela. O sea, a ese personaje de esa chica le pienso sacar un spin-off y le pienso sacar su novela, cómo llega una joven a estar en una circunstancia como esa, ¿no? Y pues bueno, sí sentí yo muy de carne y hueso los personajes cuando los estaba escribiendo y yo creo que como bien dices, por eso me esmeré tanto en el tratamiento que le di a cada uno. Traté pues de justificar su desenlace de cada uno de ellos, porque varios no terminan bien, y algunos otros sí, pero pues es más por azares del destino que por otra cosa. Claro, es como, bueno, eso hubo personajes como el de la chica acá como digamos, esto era como una suerte de cantina medio rancia ahí, ¿cierto? Que Sí. sí, la describes muy impactante, que uno dice, ¿qué haría una muchacha tan guapa en comparación de todas las que estaban ahí metidas en este lado? Y más porque es una escena que para una como mujer es grotesca, precisamente porque es una situación en la que uno no quiere estar. Es una situación con la que usted se siente incómodo y se siente muy asqueado, ¿cierto? Y creo que son como las revelaciones del personaje de Roberto que uno empieza como a decir, oye, qué horrible este señor, porque empiezas a plantearlo en un inicio como un padre de familia, todo comprometido, que no toma, y ahí nos damos cuenta es que está dejando de tomar y lo hizo hace muy poquito, entonces ya viene uno que es un tipo que trae mucho detrás y que tal vez su esposa le acolita esa situación, porque en estos roces que han tenido, en donde hay como esas tensiones de decir como yo te estoy vigilando y estoy viendo lo que haces, se nota que es un personaje un poco sucio y un poco turbio, pero que a lo largo de la historia logra camuflarse muy bien porque confiamos en él y pensamos que realmente va por una buena causa, ¿cierto? Que es una persona bien.
pero me gusta que sitúes esa circunstancia porque ella ya empecemos a tocar la parte de la novela negra, ¿cierto? En muchas historias de novela negra, ves que los malos y todo lo malo está asociado con la gente pobre. Y las cosas malas siempre le pasa a la gente pobre, a la de la periferia, somos como los malos, ¿no? También un poco a la gente morena, que eso es muy común que tú veas películas, series, leas historias en donde la gente negra y periférica es lo peorcito y a ellos son los que empiezan a asociarse con las cosas malas. Y entonces decides que sea una familia pudiente porque esta gente es rica. Es decir, el arquitecto tiene mucho dinero porque logra comprar esta mansión, por así decirlo, porque es como una finca muy linda y tienen que atravesar por todo esto, además de que están descubriendo todo lo que ha venido haciendo en la empresa en la que trabaja. Y entonces dices, bueno, sí, qué bueno, hay algo de justicia y los personajes que aquí aparecen como malos circunstanciales. Están persiguiendo conseguir un dinero que no le haría mal a nadie que lo tengan. Es decir, venía del mal y ahí estaba, quien lo agarró se lo queda. Eh, y cometen otro tipo de cosas que no son insignificantes en comparación, por ejemplo, de todo lo que hace Roberto, que se presenta como un personaje tan pulcro, tan limpio, tan padre de familia, ¿sí? Entonces sí me gusta también eso de que se voltee un poco los papeles en el asunto de la novela negra, que es lo que yo siento que viene a retratar un poco como esta realidad turbia en donde la gente muere, en donde, ¿cierto? Siempre están pasando cosas de la realidad que está trastocando y a veces se tiene como esta idealización de la gente rica, como porque tiene dinero y se asocia el dinero con cosas positivas. Entonces, si eres rico y estás acá, entonces seguramente trabajaste más que los demás, seguramente hiciste mucho más que otros para estar en la posición en la que estás. Seguro usted se levanta a las 5 de la mañana, ¿cierto? A meditar y hacer mindfulness para llamar al dinero, que eso está muy de moda hoy, ¿no? Entonces estoy llamando al dinero y te hace cuestionar ese tipo de cosas este personaje, porque si bien la historia la vemos ambientada en todo el drama familiar que está pasando, también nos permite ver la realidad de la gente con dinero de muchos lugares de Latinoamérica que son muy poquitos en comparación de la gente pobre, ¿cierto? Y que se idealiza mucho esa idea de conseguir dinero, pero hay mucha suciedad detrás de esto, porque se nota que es un tipo bárbaro, al final ya empezamos a ver, ya al final ya me decepcioné a unos niveles tan profundos, que es un tipo súper sucio y que sus nexos son de lo más cochinos y que sabe lavar dinero y que se sabe mover en el mundo más turbio y que ha estado haciendo esto y que cuando encuentra la caleta trata de hacer lo mismo con ella, pero se ve interrumpido y eso es algo bueno porque entonces entra el elemento del terror puro, ya el monstruo como tal, que rompe con esa energía de vamos a seguir la historia como lo novela negra y nos va a contar cómo va a tratar de lavar el dinero y entonces ya se va a incluir a los policías. Eso se rompe un poco por esto del monstruo, que es el siguiente paso aquí y que yo digo que viniendo de México para mí es absolutamente creíble. Yo digo, en México pasa de todo y si hay un monstruo secuestrando niños, allá seguramente pasa. Como que la línea entre la realidad y el mundo mágico en México es muy delgada y lo venía hablando como con otros autores, también con historias que rayan así, con romper ese velo entre la realidad y el mundo mágico en el que convive México. Yo digo, sí, sí pasa y me gusta porque de repente lo vas metiendo poco a poco, ¿cierto? Que ay, alguien se asomó a la ventana y de repente dice, ay, es que era el novio de Julanita que estaba por ahí y nos tratas de embolatar un poquito, pero no, resulta que no podía ser el mismo porque sucedieron cosas y empieza a revelarse un poco el monstruo y entonces ya llega toda esta parte grande de decir, ¡puf! Rayó para mí con el realismo mágico, ¿cierto? Ya empieza a transformarse en otra cosa y eso es bueno porque le das momento a cada cosa, bien ordenada, no presentas al monstruo en el momento uno, ¿cierto? Y ya hay un monstruo que estamos persiguiendo, no. Aunque saben que han desaparecido los niños, vemos que el único que tiene medio indicios de lo que pasa, del que tiene conocimiento, es el periodista, pero que lo han tildado de loco durante un montón de tiempo.
Y esa es la culpa que carga acá el policía, que si bien tenía vocación, fue muy negligente. Entonces todo se combina bien, todo se combina bien, y entonces se genera al final una atmósfera muy, uy, no, y la descripción del monstruo, entonces ya empiezas a decir, pero ¿qué es? ¿Qué es? Porque está gigantesco, está horrible. En algún punto yo pensé que era yo dije, no, va a ser este niño raro, desaparecido, ¿dónde estará? ¿Qué se hizo? Se hizo monstruo, empieza uno a dudar de todo lo que ocurre y me gusta mucho y ya quería que entráramos, ya no tanto echar chisme, porque a mí no me para nadie de echar chisme, sino que me contaras un poquito más tú cómo decides involucrar aquí al monstruo y cómo surge la idea de crearlo tal cual vamos, y tampoco para spoilearle el final a las personas que están aquí, porque la idea pues es que se acerquen y puedan leer la huerta. Sí, sí, pues mira, lo que comentas de la novela negra, de veras que das en el clavo, porque justamente hace unos días me aparecen a mí publicaciones de Diego Rosarini. Diego Rosarini se ha vuelto tendencia en redes sociales ya de muchos meses para acá. Es un analista de diferentes temas, geopolíticos, financieros, marketing, todo eso. Y algo que él decía, y a mí me llamó mucho la atención que planteara esa hipótesis, es que decía que al ser humano se le perdona ser corrupto, pero no ser pobre. Y él decía, ponía el ejemplo de que si tú vas a comer a un restaurante de lujo, no importa si tú eres un político corrupto o eres un jefe de la mafia, lo importante es que llegues en tu camionetota, que te bajes con tu traje caro, con tu reloj caro, con tu séquito de seguridad y acompañantes agraciados, y pásele, señor licenciado, pásele, señor gobernador, pásele, señor, ¿no? Pásele, Y doctor. pásele, doctor, ¿qué mesa le damos? Lo de siempre, ¿no? El mejor lugar, la zona VIP, atiéndanlo bien, porque va a dejar buena propina, porque nos puede hacer un favor más adelante. Es la ideología. A final de cuentas, yo creo que tiene mucho que ver con la conquista y un poco de la ideología que se nos quedó arraigada del que viene de y nos puede dar. Y decía él, ponía este mismo restaurante y decía él, imagínate que llega un albañil con su familia. Llega un albañil con suficiente dinero, a lo mejor acaba de hacer un colado, trae dinero para comer en ese restaurante con su familia, pero pues el señor llega a pie, con una ropa muy modesta, obviamente lo que tú decías, requemado por el sol, por las jornadas de trabajo. Lo sentimos, señor, no tenemos mesa para usted. Es una persona que se gana el trabajo dignamente, pero no cumple con los estándares del lugar. Entonces, el estándar es más importante que la historia que hay detrás del dinero, ¿no? Y justamente pasa esto con el personaje, con Roberto. Yo creo que un pecado grande que tenemos en la sociedad es que aspiramos a ser millonarios, y aspiramos a hacerlo a costa de lo que sea y en un periodo rápido. La clase media está comenzando a corromperse por no dejar de ser clase media o no dejar de ser clase media con aspiraciones a clase alta. Y la clase alta pues no quiere dejar de ser clase alta, quiere ser rico y quiere ser más rico. Entonces ya no les preocupan las formas, ya no les preocupan el cómo, sino el qué. Quiero ser más millonario o quiero tener más dinero, quiero tener otra casa, quiero tener otra empresa, no me importa cómo. Y es el caso de Roberto Benavides. No se dice explícitamente como tal, pero se van mostrando decisiones que él viene tomando, en donde tú vas haciendo conjeturas y dices, claro, o sea, por eso tuvieron la posibilidad de comprar esta propiedad y todo, porque viene arrastrando un cúmulo de malas decisiones. Y es allí en donde está bien presente el elemento de la novela negra, ¿no? Y de hecho, a través de la corrupción, pues él también ahí trastoca a Oscar, ¿no? Con un favor que le va a conseguir dentro del ayuntamiento. Entonces se ve que es un modus vivendi del personaje, ¿no? Tiene su contador especializado, o sea, y créeme, Silvia, que así es, ¿eh? O sea, hemos conocido personas que te sorprenden los mecanismos que tienen para transgredir la ley y para quedar en la impunidad. Y gente que tú ves cada domingo en misa, o gente que tú ves siendo alguien reconocido en la sociedad, pero cuando perteneces un poquito más a su círculo cercano, te das cuenta
que es un Roberto cualquiera, ¿no? Para pronto. Solo Pero fachada. bueno, Ser sí, religioso y fingir ser buena persona siempre son las fachadas para las personas más sucias. Eso pasa. Yo creo que en todo lado. Yo lo comparo con la política de mi país, porque la política de mi país es muy corrupta y todas esas personas que salen en los noticieros a decir, ay, yo soy de ultraderecha y pro, estoy en contra del aborto, no maten a los niños, ¿cierto? Son los que más plata y más sucios han sido durante todo este tiempo y tienen el descaro de recriminar a otros que no han hecho ni la mitad, ¿no? Ni la mitad, ni se acercan a la mitad de lo que han hecho ellos y son capaces públicamente, aun cuando tienen procesos judiciales, aun cuando se sabe que son corruptos, tienen el descaro de salir a decir que ellos luchan contra la corrupción, contra esas personas que se quieren robar los presupuestos de yo no sé dónde, presupuestos que son ridículos en comparación de todo lo que roban. Y yo creo que ese era mi enojo con el personaje de Roberto. Ese era mi enojo, precisamente porque sientes empatía en un principio con él, porque tiene esta fachada de buena persona, ¿cierto? Y a lo largo de la historia estás emocionado porque él y su familia consiguieron este lugar, porque se van a ir allá por la experiencia, ta. Pero me indigné tan profundamente con la escena en donde su jardinero se encuentra y trata de decirle lo que sucedió con su hija y lo golpea, porque justamente creo que esa escena, al igual que la escena anterior que describen de cómo lo insultó Lorena, la esposa de Roberto, cuando él quiso decirle que se fuera porque la situación estaba complicada y lo insulta delante de todo el mundo, lo hiere, eso para mí es muy fuerte porque siento que es como la materialización de cómo no importa quién sea usted, qué tan buena persona sea y qué tan dispuesta esté a colaborar para esas personas, tú no eres nada. Tú eres un cero a la izquierda y apenas usted no hizo lo que el patrón le dijo, el patrón sacó las garras y lo trató como si usted fuera basura. Esa escena para mí fue profundamente dolorosa y estuve súper indignada con la escena, súper indignada con la escena porque yo esperaba que ese hijo que tenía ahí, yo dije, se va a armar aquí, se van a dar machete todo el mundo, pero no, porque las cosas no pasan así. Él quería de todas formas conservar su trabajo, porque era lo que le estaba dando un medio nivel de dignidad. Pero yo creo que en ese punto ya no, ya ni siquiera es una dignidad real. Siento que exactamente. esas relaciones de poder de clase alta, de clase baja, gente que tiene dinero, no tiene dinero, donde más hiere es en la sensibilidad humana. Cuando usted siente que las personas con dinero son capaces de arrebatarle su humanidad y de dejarlo como convertido en basura, en algo que no le importa a nadie, solo por el hecho de que no tienes el mismo nivel adquisitivo, para mí es supremamente humillante. Y fue una escena en la que me paré a aguantarme las ganas de potear al personaje y decirle, porque me encuentro con estas situaciones aquí, ¿cierto? Así tratan, y no importa, nada más, no tiene que ser ni siquiera que usted sea el más ultramillonario de la vida, nada más que su nivel adquisitivo esté un poquito por encima de los demás y la gente empieza a sentir que tiene derecho de tratar a los otros como si no valieran nada, como si no valieran nada. Y como tú dices, esto es heredado de la colonia, de la colonización, dejó esa ruptura y por lo general está asociado eso negativo y esa pobreza con los que somos de aquí, con los que tenemos raíces, con los que tenemos estas caras precolombinas que nos acompañan siempre. Somos como materia de ese odio racial, de ese odio étnico, por el hecho de no parecernos a ese ideal de blanquitud que nos pone en un estatus por encima de los demás. Y yo creo que por eso fue para mí tan dolorosa esta escena, porque he tenido como la sensación de estar en espacios en donde por el hecho de ser una mujer latinoamericana, se me ha hecho menos sin valorar ninguna otra de las cualidades que tengo como persona. Simplemente por el continente del que soy y porque otra gente de otros lados que presume tener más poder adquisitivo que nosotros como país, piensa que somos basura. Y yo creo que esa escena retrata perfectamente eso, a nivel íntimo, a nivel, digamos, a nivel de un lugar pequeño, a nivel de una ciudad, a nivel de un país y a nivel de un continente. Creo que es la relación que tenemos como latinoamericanos con los países que llamamos países de primer mundo.
Entonces creo que esa escena, si hay otras personas que tienen tanta sensibilidad como yo respecto de estos temas sociales y políticos, creo que los va a trastocar mucho y a veces pequeños fragmentos de cosas cuentan más de lo que el escritor logra abarcar cuando decide narrar ese tipo de escenas, que son simples, pero dice uno, habló como que estalló por todo un continente. Sí, 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 efectivamente, sí es una escena dura porque este personaje resulta ser culpable pues de una decisión que él no tomó, o sea, él quiso hacer lo que estaba a su alcance y todavía salió raspado, salió corrido, salió ofendido y luego todavía salió golpeado, ¿no? Entonces, sí, sí, la verdad es que la novela tiene algunos detallitos, no profundicé tanto por lo que tú bien decías, Silvia, el ritmo, había cosas que daban para más, había personajes, escenas que podían dar un poco más. Sin embargo, en la última versión fui prescindiendo de algunas cosas que no quería dejar fuera, como lo que te decía de la chica del bar, por qué terminó allí, pero sentía que eran historias aparte que podían contarse perfectamente bien y que además de estar insertadas en la huerta le abonaban componentes como este que tú analizas perfectamente bien, que de una manera implícita le hace un guiño a la desigualdad, muestra lo que hay dentro de la relación patronal-empleados, y que es una esclavitud moderna a la que todavía todos estamos sometidos, ¿no? Nada más que con diferentes capas. Como tú bien dices, hay personas que llegan a tener un alto poder y nunca dejan de ser personas muy humanas y muy comprometidas, pero creo que son las mínimas. Creo que la mayoría en realidad solamente conserva una fachada y cuando llegan momentos como estos, pues realmente se develan como son, ¿no? Sacan las garras. Y pues sí, esos elementos de novela negra apuntalan la estructura de la huerta de cara a que se muestre el terror, ¿no? Este arquetipo que siempre estuvo allí y que alguien ya había visto, pero que nadie escuchó. Creo que eso pasa mucho. Pasa mucho que vemos las cosas o escuchamos las cosas a voces, pero hasta que nos trastocan y es que realmente consideramos su existencia, ¿no? Como por ejemplo, cuando muchas veces en alguna colonia dicen, es que esa es una casa de seguridad, ¿no? Por ejemplo, ahora que es un término que se escucha mucho por acá y todos los vecinos transitan por allí, los niños juegan en la calle y el día de mañana cuando se desata una balacera, y cuando terminan muertos y heridos y llega el helicóptero, todo el mundo se espanta y se escandaliza, pero en realidad ya sabíamos que eso estaba sucediendo allí, ¿no? O sea, no nos es 100% sorprendente o nuevo, sabíamos que eso estaba allí, que operaba y que estaba incrustado en la colonia y en la sociedad. Entonces, este arquetipo del monstruo en realidad siempre estuvo acechando, incluso hasta un familiar del mismo comandante, ¿no? De Leopoldo Ávila, su Joaquín, su sobrino Juaco, ¿no? Pero estaba cada personaje tan inmerso en su mundo, tan inmerso y tan ocupado en sus motivaciones y en conseguir lo que cada personaje quería, que esto quedó como algo imposible, quedó como algo inexistente hasta que la realidad los golpea, ¿no? O sea, y creo que el desenlace de varios de los personajes es a consecuencia de esa omisión que estuvieron haciendo a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Es ahora sí que como una forma hasta de pagar por no estar atentos a lo que les sucedía, y pues ya ahí detona el terror, ¿no? Ahí detona el terror en la novela. Ahí ya empieza la parte en donde se mete propiamente, pero es un juego muy interesante, porque si uno bien dice, bueno, entra como este ya asunto de un monstruo, como en el terror, nos vamos dando cuenta que tiene todo el sentido del mundo que haya alguien que mata a los niños en un contexto en donde se va a asumir que han sido robados para sacarle los órganos, cualquier cosa mala. Y las personas que están inmersas ahí podrían asociarlo con lo que tú quieras, menos con un monstruo terrorífico, porque está totalmente justificado. Tú piensas, fue el cártel, ¿cierto? Se los llevaron por esto, ¿cierto?
algo pasa. Todas las circunstancias, por ejemplo, de México, pienso yo, que se ven retratadas de alguna forma. Hay tantas formas en las que los niños pueden morir, que usted termina imaginándose los escenarios más aberrantes de la existencia para justificar la desaparición de un niño, menos que en el bosque puede vivir un monstruo. Y en este caso podríamos asociar este monstruo con una cantidad de monstruos, ¿cierto? Que no tienen que ver propiamente con la idea de una bestia, sino cómo a las afueras de un pueblo puede haber un pedófilo, cómo a las afueras de un pueblo puede haber, sí, puede haber un tipo caníbal, yo qué sé, y que están ahí aislados porque otras violencias llegan a ser mucho más duras que incluso esta idea de monstruo literario, ¿cierto? Con el que la gente ya no se identifica porque piensan que hay cosas en el mundo mucho más crueles, incluso que las que se pueden retratar en la ficción. Entonces está totalmente justificado que por tantos años, ¿cierto? En los años que llevan desapareciendo niños de las primarias y niños de las primarias, que es muy bello el retrato que haces de un grupo en una foto muy grande, luego tan y luego tan, más pequeño y más pequeño, y cuando están haciendo la investigación dices que se le acabaron los niños Sí. para robar de esa preparatoria, de esa Sí. escuela, y luego sigue con los de la preparatoria y se va moviendo y es capaz de matar a libertad sin que nadie pueda hacer nada. Porque ese personaje, el monstruo que puede arrebatarse niños, me recuerda a uno que se llama el monstruo de los Andes, que es un asesino serial muy conocido de acá de Latinoamérica. Se supone que es como el hito de Latinoamérica, el monstruo de los Andes, porque se recorrió todos los Andes matando niños. Y nunca lo capturaron. Sí, fue una historia en donde asesinó a anchas como quiso, y la negligencia policial dio como resultado eso, que al final hubieran más de 300, 500 niños asesinados por él, violados, descuartizados. Las asesinaba de muchas maneras a las niñas, sobre todo iba a los pueblos en donde no había posibilidades de que lo descubrieran con facilidad, y se movió así por todos los Andes, por Colombia, luego pasó para Ecuador y se fue yendo así, y nunca se descubrió nada de él, a pesar de que estuvo capturado varias veces y fue liberado. Sí, ya me van a entender este punto de negligencias. Para mí eso es lo que representa este monstruo, el monstruo que dejamos de lado, porque las monstruosidades del mundo suelen ser mucho más aberrantes que uno de esos en un millón que llega y arrasa y daña tanto, pero ya no hay que dañar. Eso es muy fuerte, cuando la gente está tan dañada que ya no hay que dañar, porque aquí vemos que ni siquiera quieren hablar con los papás de los niños desaparecidos. La policía no quiere volver a reavivar eso porque saben que no van a obtener ninguna respuesta porque la gente está tan herida que sumarle una nueva herida ya no tiene sentido. Y eso es muy bárbaro de ver en la literatura y de hacer el paralelo con la vida real y decir, incluso esta ficción sigue siendo menos dolorosa que lo que ahí afuera pasa, y que tal vez me roba mi atención, y que tal vez aquí a la vuelta de la esquina esté este personaje esperando que un día salga en la noche más tranquila de lo habitual y me pueda llevar hasta su cabaña oculta para quién sabe qué. Entonces, detrás de meter en esta historia este monstruo, yo creo que hay mucho que uno como lector puede intuir, y que tal vez el escritor cuando lo hace también tiene esa pretensión, pero el tamaño que alcanza tiene que ver como con las vivencias que cada uno ha tenido que atravesar y a las experiencias que se ha sumado, y por eso es tan valioso para mí que los latinoamericanos escribamos literatura para latinoamericanos. Por eso creo yo que es tan valioso encontrarme escritores que están acá y que están hablando de su tierra y que están hablando de las violencias que los atraviesan, de las inquietudes que tienen, y que yo pueda leerlos, que no tenga que leer las historias extranjeras que no me atraviesan, que no me identifican, pero que son consideradas la buena literatura. Porque yo digo, si a mí me ponen a escoger entre la buena literatura y los libros que me conectan con mi realidad, me siento mucho más movida con esos, con los que hacen una lectura de mi entorno y me hacen sentir entendida por otras personas, porque a veces esos agobios que se narran a lo largo de la huerta son los agobios que vivimos todos en nuestras casas solitarios, pensando que somos los únicos que piensan que este mundo es tan brutal. Y ahí es cuando dices, no, hay otra gente como yo en el mundo sufriendo por estas cosas,
y tratando de retratar la realidad, y es muy valioso para mí. Sí, exactamente. El monstruo es un arquetipo de todo lo que comentaste, de la normalización de lo que no debería de ser normal, de que y ahora quién se llevaron o ahora quién mataron, y la narrativa, ya hay una narrativa hecha, de seguro andaba en malos pasos, ¿no? De seguro algo hizo, de seguro algo sabía, a mí nunca me dio buena espina ese muchacho, a mí nunca me dio buena espina esa muchacha. Y ya volvemos a la persona, al sufrimiento de una familia, lo volvemos como el causante del mismo, ¿no? Es que ellos mismos tuvieron la culpa por. No lo sé, eso sí es un tema difícil de tratar. Yo cuando creé el arquetipo estaba asesorándome con Genei Beltrán, precisamente. Yo estaba muy preocupado por lo que era el ente como tal y me dijo, es que ya tienes que es, ¿no? O sea, ese ente es lo que has venido plasmando en toda la novela, o sea, va a reflejar eso, no se necesita más, que salga y que avive y que sea el mal que siempre estuvo presente allí. Y, y sí, como tú dices, la dimensión se la dará cada lector en base a su referencia de vida, a su referencia personal. Eh, La Huerta es parte de una trilogía, entonces en el libro en el que se cierra, aunque es una novela autoconclusiva y se termina como que la historia de la familia Benavides y de todos los personajes, hay un tercer libro y hay un primer libro. El primer libro ya está terminado, se llama Entrañas de Tierra, es una novela negra al 100%, y el libro 3 ya lo voy a comenzar a escribir, pero es una trilogía que tiene la intención de retratar lo más oscuro de la sociedad. Hace no mucho, en un seminario, un escritor me dijo algo que no supe si tomar como un elogio o cómo tomarlo, porque estábamos tallereando precisamente la novela previa a esta, Entrañas de Tierra. Como mentora tenemos a la escritora Liliana Bloom, que es la autora del Monstruo Pentápodo, Cara de Liebre, que son puras novelas negras. Y decía el compañero que me retroalimentó, dijo, no me gustaría que retrataras con tan con tan buen ojo y con tan buena técnica la cara más vil del ser humano. O sea, está tan bien escrita que no me gusta. O sea, está tan bien plasmada que no quisiera haberla leído, ¿no? Y yo me puse a pensar, releí el capítulo y es verdad. Este, para alguien que ha atravesado por algo similar a lo que plantea la novela, es tener un reflejo de su realidad. Pero la literatura no debe de censurar la realidad. O sea, la literatura debe de retratar lo que en nuestra época nos toca vivir, ¿no? Es parte del oficio del escritor, como lo es del fotógrafo, como lo es del periodista, como lo es del pintor, retratar el fragmento de tiempo y espacio que me tocó vivir, y en mi tiempo y en mi espacio me tocó vivir esto. No vamos a romantizar lo que no es susceptible de romanticismo. Hay que presentar las cosas como son, como parte de una denuncia. E incluso yo veo las novelas que me gusta leer y que me gusta escribir como la posibilidad de darle voz a personajes anónimos, o sea, a personas que fueron silenciadas en la realidad. O sea, la narrativa de terror y la narrativa negra llena huecos de cosas que se quedan en el limbo de la realidad, ¿no? Tenemos la oportunidad de pensar, bueno, ¿y qué fue de ese padre de familia? ¿Qué fue de ese hermano? ¿Qué fue de ese hijo al que le aconteció una situación así? Entonces, la narrativa llena esos huecos, la literatura, y a veces le sirve para darle catarsis y a lo mejor incluso para darle un cierre que en la realidad no va a tener. Aunque sea un cierre ficcional, es una forma por lo menos de compensar en alguna medida una herida que no se va a cerrar en la realidad, ¿no? Por lo menos aquí sabemos qué le pasó a Roberto y qué le pasó a su familia, y sabemos quién fue el causante y sabemos que alguien intentó que las cosas fueran diferentes, y por lo menos al terminar el libro te queda esa satisfacción. ¿Y cuántas historias en la realidad se quedan abiertas? La mayoría. Y nunca sabemos.
la mayoría. Nunca sabemos qué fue, qué pasó. Pues yo creo que la literatura da la posibilidad de muchas cosas. Uno, por ejemplo, para mí está bien que hayan personas que retraten la realidad. Si alguien no se quiere encontrar con su realidad, existen literaturas que alteran la realidad y te permiten soñar e ir a universos fantasiosos. Recién leí una novela de un escritor mexicano también, muy bella persona él, y me llevó a la infancia, a lo maravilloso que es soñar, que es estar imaginando, ¿cierto? A esa belleza que también existe en la literatura, que te conecta con otras energías. Terminé de leer y me sentía como una niña de 12 años emocionada y que le regalaran un libro, y yo dije, ay, qué rico, qué bonito, me encanta la literatura. Y me encuentro ahora con una novela que deja otra cantidad de sentimientos, de sinsabores, ¿cierto? De enfrentarse al mundo que también está ahí y que sigue siendo mordaz. Es decir, nosotros leemos literatura, pero a mí nada me garantiza que hoy yo salga de la universidad en la noche y cuando regrese a mi casa llegue. Nada me garantiza eso, y esta literatura lo que hace es conectarlo a uno con esa energía también, de lo drástica que puede ser la realidad en la que uno está, y que si bien se puede perder uno en otras realidades, eso no lo saca de aquí. Sigo siendo una mujer latinoamericana, ¿cierto? Sigo siendo una mujer que habita un país muy violento, en donde los índices de feminicidio son muy altos, en donde las personas que desaparecen es algo muy común, ¿cierto? Entonces eso le permite a uno reflexionar. Y una novela, para mí, una novela que lo lleve a uno a la reflexión, que lo lleve a la introspección, que lo lleve a cuestionarse la realidad, es una novela que está bien escrita, porque la literatura tiene también ese poder, tiene el poder de dejarlo a uno satisfecho, contento, pero también tiene el poder de dejarlo a uno cargado de emociones, y en fin de cuentas eso quiere decir que el escritor agarró esas emociones que también lo atravesaban y logró que salieran del libro y que entraran hasta uno. Y eso en el trabajo como escritor es algo que debería dejarte muy satisfecho. Decir, las emociones que me atravesaron, las emociones que yo quería plantar aquí, sí llegaron hasta mis lectores. Ahí están, se sintieron conflictuados, se sintieron enojados, se sintieron expectantes con esta historia, porque eso es hacer un buen trabajo. Entonces, de mi parte, a mí me sorprendió mucho, me gustó muchísimo la novela. Muchísimas gracias por poder venir y conversar conmigo. Sé que siempre tengo un montón de preguntas y un montón de análisis que hago de las obras, y a veces siento que soy agotadora, pero me gusta poder exprimir este momento que tengo, precisamente como también para tratar de soltar toda la energía que me quedo cuando termino una obra, que esa energía se queda ahí contenida con uno, y es una mezcla de satisfacción y expectativa, ¿cierto? Yo digo, ojalá podamos encontrarnos en otros espacios que no sean solo virtuales. Haría maravilloso poder ir a México, conocer un poquito más de dónde ocurren las historias que estoy leyendo, y, y me deja feliz porque digo, qué bueno es hacer divulgación de literatura latinoamericana, porque te sientes atravesado por ella, te sientes realmente lleno con este tipo de novelas. Muchísimas gracias. No, al contrario, Silvia, y lo que dices es muy valioso para quienes nos estén acompañando. Denle la oportunidad a las letras escritas acá. Yo tengo que confesar que fui un lector de muchos años de la literatura traducida que nos llegaba de Estados Unidos, de Europa. La novela clásica, la novela negra nórdica, por ejemplo, la novela detectivesca norteamericana, que es cierto, o sea, son grandes referentes de la literatura universal, pero que también debemos de emanciparnos un poco de eso, sobre todo teniendo una historia y una tradición literaria tan rica, tener escritores de la talla de Borges, de la talla de Gabriel García Márquez, de Paz, bueno, N cantidad de escritores aquí, que ya hicieron su labor, que ya escribieron en su momento y nos transmitieron tantas cosas. Ahora nos toca a nosotros escribirla y también nos toca a nosotros leerla. Creo que la propuesta de las letras latinoamericanas es una propuesta muy rica. Creo que hemos empezado a romper el paradigma de que el buen terror solamente nos llega traducido. No. Creo que hay un terror muy bueno, una fantasía oscura muy buena, no se diga una novela negra muy buena, en Palabra Herida, en Alas de Cuervo. Hay grandes autores, hay grandes historias.
y denle la oportunidad de sorprenderse, como bien decía ahorita Silvia, con una historia que de repente nos deje inquietos. Y yo te agradezco a ti, Silvia, la invitación, el espacio, pero más que cualquier otra cosa, la lectura que le hiciste a la huerta, créeme que con escucharte me quedo completamente satisfecho con lo que ya ha logrado el libro. Creo que ya cumplió su objetivo en la vida este libro, y pues te agradezco que me lo hagas saber y el espacio que me diste, que me das aquí. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que de mi parte las preguntas, las dudas, yo exprimí el momento lo más que pude. Me gustaría por acá que si quieres nos compartas tus redes sociales, si la huerta está en alguna librería de la ciudad donde tú vives, que la compartas por acá también para las personas que tengan acceso a la entrevista, puedan ir a buscarla, saber en qué lugares la pueden conseguir y por qué redes sociales o medios se pueden comunicar contigo, porque las redes de escritores latinoamericanos siento yo que se tienen que fortalecer, hay que leernos entre nosotros, hay que conocernos entre nosotros. Entonces, yo siento que este también es un espacio para publicitarnos. Entonces, es tu momento y aprovecha, publicítate, que para eso abrimos este espacio. Sí, pues yo estoy más metido en Facebook, yo soy de la generación de Facebook, ahí me encuentran como JJ Mason, JJ junto, sin puntos, y JJ Mason así tal cual. Estoy por abrir mi página de Facebook, actualmente tengo perfil personal, me pueden mandar solicitud de amistad y los acepto con todo gusto y por ahí platicamos. Me pueden encontrar en Instagram como jj.mason.85 y en TikTok, que recién abrí el canal, como @JJMason. He subido ahí algunas narraciones muy cortas. Y también pueden encontrar mi canal, se llama Huerto de Libros en YouTube. Ahí, aunque ya tengo ratito que no lo he actualizado, ya estoy por empezar a subir más materiales. Y pues bueno, agradecer el espacio. Actualmente, además de la huerta, hace unos meses también tuve la oportunidad de publicar una antología de cuentos, también que ya está en circulación. La huerta la pueden encontrar en Letras Negras, en la plataforma de la editorial www.letrasnegras.com. Ahí está la huerta para venta. También estaba en librerías Gandhi bajo la modalidad de compra bajo pedido. O yo tengo ejemplares que muy amablemente me facilitó la editorial. Todavía tengo ejemplares, ya estamos en la segunda edición. Entonces, por ahí pueden contactarme en redes sociales, por Facebook si gustan, y yo se los puedo hacer llegar en México, a cualquier lugar, a través de Correos de México. Y también me comentaron en la editorial que está en Mercado Libre para envíos a otras latitudes. La pueden encontrar en Mercado Libre. Pues bueno, yo estaré muy agradecido y complacido si le dan la oportunidad como tú se la diste, Silvia. Bueno, muchísimas gracias. Espero que te animes a publicar otras cosas con nosotros. Ya sabemos que esto va a ser una trilogía, entonces bienvenido sea. Grupo Editorial Letras Negras siempre tiene las puertas abiertas para los escritores latinoamericanos y para todas estas personas que están intentando publicar y que no han encontrado un espacio en donde hacerlo. Nuestras puertas siempre están abiertas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy aquí en Entrevistas y Letras. Espero que se hayan disfrutado esta entrevista y no olviden que bendita sea la literatura. Hasta pronto. Bye.